Nuevamente un cordial saludo y la bienvenida a todos los diplomantes de Técnica Legislativa, modalidad virtual. Iniciamos nuestro quinto módulo que se refiere a la estructura de la ley. Y para hablar de la estructura de la ley es importante hacer una pequeña introducción a lo que son las técnicas normativas, es decir, entendidas como una estructura básica, lógico-sistémica, que implica además un lenguaje normativo que vimos en un anterior módulo, la estructura de textos, las referencias, concordancias, modificaciones, derogatorias, abrogatorias. La técnica legislativa se constituye en un verdadero instrumento que está al servicio no solo del órgano legislativo o poder legislativo, como se denomina en la mayoría de las legislaciones, sino también del ejecutivo, del judicial e inclusive en nuestro medio del propio electoral. Trata fundamentalmente de la redacción de las leyes jurídicas e incluso otro tipo de documentos legales. Técnica legislativa se utiliza para contratos, para informes jurídicos, para estatutos, para reglamentos y muchos otros aspectos análogos y similares. Fundamentalmente la entendemos, por lo tanto, como un conjunto de directrices que tienen por objeto fundamentalmente mejorar la calidad, la estructura, la sistematización, el uso correcto del lenguaje, todo esto para ser utilizado en proyectos de ley y otros instrumentos a los que nos hemos referido anteriormente. Para redactar un proyecto de ley fundamentalmente requerimos algunos pasos previos, entendidos como un conjunto de etapas que van a facilitar la toma de decisiones y para ello necesitamos un análisis sistemático de una situación problemática concreta. Por lo tanto, formulamos un problema como en un trabajo académico, determinamos sus objetivos, señalamos alternativas, la consideración del impacto, fundamentalmente jurídico, social, creación de modelos, uno o varios, y finalmente se toma la decisión como pasos previos a redactar un proyecto de ley. La estructura básica de las leyes comprende fundamentalmente dos grandes partes. Una parte considerada expositiva, que implica la justificación, la argumentación, la explicación, no tiene valor legal y ofrece fundamentalmente criterios de interpretación. Se denomina fundamentalmente exposición de motivos. En otras disposiciones legales de menor jerarquía se utiliza como parte considerativa. Y la segunda, que es la parte dispositiva, que son imperativos, establece, dispone, crea, modifica. Es el texto que está contenido en artículos y es el que tiene el valor legal, el valor imperativo de la ley. Por lo tanto, para diferenciar estas partes, la primera de ellas se la menciona como exposición de motivos, cuyo contenido va a reflejar los objetivos de la ley, los antecedentes y toda su justificación y fundamentación. Es la parte descriptiva y justificativa que va a explicar el contenido normativo, ofreciendo estos criterios de interpretación que no pueden ser contenidos en la parte dispositiva, porque la parte dispositiva tiene otras características y otra naturaleza. Fundamentalmente, para redactar un proyecto de ley es necesario tomar en cuenta el entendimiento, recibir todos los antecedentes, es decir, la inteligibilidad, el análisis constitucional o jurídico, el diseño de un listado de artículos que se van ordenando, primero esquemáticamente, la composición o la redacción propiamente dicha, y un análisis crítico para permitir ya establecer un documento en limpio. La parte dispositiva, que es la parte de valor legal, requiere, como lo veremos en mayor detalle, redacción en tiempo presente, el uso de términos técnicos solo en los casos estrictamente necesarios, evitar ambigüedades o términos que tengan significaciones diversas, evitar palabras inútiles, palabras siempre simples y cortas, y al hacer uso de la técnica de remisión, que en realidad es la referencia a otras disposiciones legales contenidas en la misma disposición legal o en otras, siempre empezar por incisos o numerales, por parágrafos, por artículos, mencionando, por supuesto, el número y la fecha de la ley a que hacemos referencia. Las unidades de las disposiciones normativas, que también las vemos en detalle más adelante, implican libros, unidad propia de leyes muy extensas, títulos cuando las disposiciones tengan partes diferenciadas como una general o una especial o dividido por materias, capítulos, secciones cuando existen varios artículos dentro de un capítulo que tratan de temas relacionados entre sí, en algunos casos subdivididas en subsecciones,
Los artículos como unidad básica de toda disposición normativa, que son imprescindibles, los anteriores son prescindibles dependiendo del tamaño, pero los artículos son imprescindibles, que pueden dividirse a su vez en párrafos, conveniente que no existan más de 3 o hasta 4, parágrafos con numeración romana, incisos, que es una subdivisión del contenido del artículo en base a incisos literales, A, B, C con un paréntesis, letra minúscula, o numerales 1, 2, 3 también con el paréntesis, numerales arábicos. Fundamentalmente, por lo tanto, la estructura de la ley está compuesta por una parte expositiva, como decíamos, que habla del objeto y la finalidad, y la parte dispositiva, que es la que regula, crea, sistematiza, norma, prohíbe, establece, en fin, siempre que va de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de lo más importante a lo menos importante, de lo regular a lo excepcional. Y como una subdivisión de la parte dispositiva, tenemos una parte final que está contenida en disposiciones transitorias, adicionales o finales, que implican abrogaciones, derogaciones, vigencias, como también lo vamos a explicar en mayor detalle un poco más adelante. Consiguientemente, para estructurar una ley, empezamos con un encabezado luego de la parte expositiva o la exposición de motivos, y la parte dispositiva comprenderá un encabezado que dirá la Asamblea Legislativa, si es nacional, la Asamblea Legislativa plurinacional, si es departamental dirá la Asamblea Legislativa departamental del departamento tal, o el Consejo Municipal del municipio cual, ¿no? Decreta, que es el término que se utiliza, no se utiliza resuelve, sino decreta, y comienzan los artículos. Si hubiese que tener una división anterior, vendrán los libros, títulos, capítulos, como habíamos mencionado. Pero el artículo que puede o no contener un nomen juris, denominado epígrafe, o una rúbrica que lo va a identificar, y la redacción del artículo. En todo caso, el artículo debe numerarse siempre en cardinal y no en ordinal, por razones específicas relativas a la cantidad de artículos determinados en una relación secuencial, y no así en ordinal, que podría dar lugar a entender que unos tienen prioridad sobre otros. Por eso el cardinal, que es la que no lleva gradito, las cantidades de 1, 2, 3, 4, es la forma de numerar la ley, y no en primero, segundo, tercero, cuarto, que sería la forma ordinal, que no es lo ideal para redactar proyectos de ley. Por lo tanto, una estructura actual podrá comprender la Asamblea Legislativa plurinacional o departamental, o el Consejo Municipal decreta, el artículo y su redacción, que puede ser en mayúsculas o en minúsculas la palabra artículo, pero siempre completa, no abreviada, con o sin su nomen juris, su epígrafe o su rúbrica que lo va a titular. Si utiliza este epígrafe, deberá ser para todos los artículos, y si no se utiliza, no debe usarse en ninguno de los artículos. Y hablando de artículos, lo importante del artículo, que es la unidad básica de la ley, es, como lo mencionábamos, su numeración progresiva sin interrupciones, que no lleven necesariamente un nombre, si lo llevan mejor, breves, frases cortas, cada artículo un tema, cada párrafo una oración, cada oración una idea. Que a su vez estos artículos además pueden desagregarse en fracciones, incisos, subincisos o párrafos si el contenido es muy grande y sus divisiones internas lo ameritan y permitan una mejor lectura, una mejor apreciación y una mejor referencia también.